Hoy se inició el juicio contra el exdirector del DAS, Jorge Noguera, investigado por sus presuntos vínculos con jefes paramilitares y por 4 homicidios. En sus declaraciones, Noguera habló sobre los seguimientos a personalidades y dijo que uno de los hoy vinculados a las chuzadas fue nombrado por el presidente Uribe. En la primera parte de su intervención, el exdirector del DAS, Jorge Noguera, aseguró que el nombramiento de José Miguel Narváez como subdirector del DAS fue hecho a solicitud del presidente Álvaro Uribe. Quería a un subdirector distinto, tal vez más activo, que estuviera más enterado de las cosas, etc. Entonces, él supo que estaba el doctor Narváez allá y decidió que fuera el doctor Narváez quien me acompañara. Yo tenía mis reservas, pero es el presidente. ¿Pero quién es José Miguel Narváez? Narváez aparece como profesor y especialista de seguridad y conflicto. Fue asesor además del Ministerio de Defensa y nuevamente profesor de la Escuela Militar de Cadetes en cursos de Derechos Humanos. Pero también sobre él existen testimonios que señalan sus vínculos con los paramilitares desde finales de los 80 y durante la década del 90. El paramilitar, alias el Alemán, dice: estaba en todo su auge las famosas convivires, que usted sabe que fue una idea del señor Uribe y de otros, yo diría que de otro nefasto personaje que en su momento fue director del DAS, el señor Narváez, que además era quien estaba, digamos, como ideológicamente frente a esas convivires y también nos daba cursos a nosotros frente a que era lícito combatir comunistas. En el caso del señor Narváez era abierta desde que estuvo como, digamos, que cerebro ideológico de las convivires en Antioquia. También estuvo, digamos, que muy de la mano del proceso de las autodefensas, y yo lo vi en las escuelas dando clases y demás, y me sorprendió cuando fue dado como subdirector del DAS. Además, otro jefe paramilitar, Mancuso, aseguró que entre 1998 y 2002, Narváez, que para ese entonces se desempeñaba como profesor de la Escuela Superior de Guerra, dictó una cátedra llamada ¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia? La dictó a un grupo de paramilitares entre los que se encontraba Mancuso y Carlos Castaño. Mancuso igualmente dice que Narváez tenía influencia sobre Carlos Castaño, pero que el jefe paramilitar tenía reservas sobre el subdirector del DAS y sus conceptos porque le parecían demasiado radicales, ya que creía que todos son guerrilleros. El 17 de junio del 2008, Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, en su versión libre de Justicia y Paz, se refirió precisamente ¿qué otra persona miembro de la SAUCE puede tener conocimiento de la relación del señor Narváez con la SAUCE? El Alemán, Ernesto Báez y muchos comandantes pueden dar fe de esto. Él fue uno de los que más influenció a Carlos Castaño para que matara al señor periodista Garzón. Esta persona era sumamente importante en las decisiones de Carlos Castaño. ¿Quién le presenta a José Miguel Narváez y qué papel jugó mientras usted estaba en el Ministerio de la Defensa? El doctor Narváez hacía parte de la Comisión de Empalme en el Ministerio de Defensa. Cuando ingresé como ministra de Defensa, él era asesor del comando y posteriormente lo nombramos a él como director de Fondo de Libertad, que es el fondo que ayudaba en todo el trabajo de la estrategia contra el secuestro, que coordinaba la labor de los gaulas militares, de los gaulas de policía en la lucha contra el secuestro. Estuvo allí conmigo más o menos como un año, tal vez, en ese cargo, y ya después él se retiró, lo nombraron subdirector del DAS. Doctora Marta Lucía, ¿quién le presenta a usted a José Miguel Narváez? Como parte de la Comisión de Empalme, me pidió el doctor Fabio Echeverri y él, eran las dos personas que habían recibido, por decirlo de alguna manera, como el empalme del Ministerio de Defensa del gobierno del presidente Pastrana, y esa transición pues la hice yo con ellos dos como miembros de la Comisión de Empalme, el doctor Fabio Echeverri y el doctor José Miguel de Narváez. Y después de escuchar estos testimonios, cualquier lector o espectador desprevenido puede preguntarse ¿cómo es posible que el señor Narváez llega hasta el segundo cargo más importante de la inteligencia colombiana? ¿Cuáles fueron los filtros que pasó? ¿Cuáles fueron los exámenes de su hoja de vida que se le hicieron para llegar a dicho cargo? Y finalmente, ¿por qué el presidente Uribe lo nombra como subdirector del DAS? El
presidente tendrá que responder esta pregunta. Recientemente descubrí la existencia de instrucciones oficiales del DAS para amenazar a mi hija en el año 2004, cuando ella tenía 10 años de edad. Esas instrucciones son absolutamente claras, particulares, en el sentido de anunciar no solo su muerte, sino también su violación sexual y su descuartizamiento. Esa llamada se dio en forma real en noviembre del año 2004 y fue el final de una serie de amenazas intimidatorias que recibí durante todo ese año. Hoy existen pruebas judiciales en el sentido de que el DAS, que responde directamente a las órdenes del presidente de la República, estaba detrás de todas esas amenazas que se dieron en razón de mi labor de investigación en el caso del periodista Jaime Garzón, asesinado en el año de 1999. Por lo tanto, hoy responsabilizo en forma directa al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, de la comisión de esos actos criminales por parte del DAS, no solo contra mí, sino contra más de 300 personas en este país durante su gobierno. La Fiscalía también encontró en los archivos secretos del G3, en papelería oficial del DAS, este manual, un manual de amenazas, en este caso contra Claudia Julieta Duque y su hija menor. Un manual que es escalofriante, que tiene cosas como las siguientes: las recomendaciones para hacer la amenaza, donde dice cosas como quien realice la llamada la debe hacer solo y desplazarse en bus hasta el sitio del teléfono público. El teléfono público debe estar en cercanías de la policía para culpar a la policía en caso de descubrirse. Y lo peor, el mensaje de la amenaza. Nos tocó meternos con lo que más quiere, es decir, con su hija. Eso le pasa por perra. Y a continuación, una serie de groserías en contra de Claudia Julieta. Esto era lo que hacía el G3 del DAS. Lo hacía con sus impuestos, con mis impuestos. Esto es mucho más delicado que una serie de interceptaciones telefónicas, como se le ha dicho a la opinión pública. Desde el DAS se amenazaba a defensores de derechos humanos, periodistas y especialmente a mujeres. El G3 del DAS se ensañó especialmente con las mujeres. Soraya Gutiérrez, presidenta del colectivo de abogados en el 2004 y 2005, y su hija fueron víctimas de las mismas intimidaciones por parte del G3. Yo recibí un paquete en el mes de mayo del año 2005 a mi residencia. Era un paquete que venía envuelto en papel de regalo. Yo la verdad, pues bueno, a pesar de que uno tiene muchos, le dicen lo que no tiene que hacer y finalmente hace lo que no tiene que hacer, yo lo entré a mi casa, pero claro, sentí un olor como fuerte en el paquete y decía para mi nieta de su abuelito era el paquete. Y bueno, yo finalmente cuando olí como un olor muy fuerte, llamé a la policía. Bueno, llegó la policía, destapó el paquete ahí y en el paquete pues en su interior venía una muñeca totalmente desmembrada, pintada con esmalte rojo, quemada, con cigarrillo en varias partes del cuerpo. Bueno, además como que quiere mostrarle a uno, mire, esto es lo que nosotros los paramilitares hemos hecho igual. Yo creo que los mensajes, la forma como fue enviado el paquete quería darme un mensaje, ¿no? Un mensaje, sí, en la interior había una notica que decía: usted tiene una familia muy linda, no la sacrifique.